Muy buenos días para todos. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Fuerte y claro. Sí, fuerte y claro. Sí, Gracias, señora, David. se le escucha. Gracias, David. Bueno, compañeros, a ustedes muchas gracias por su asistencia. Bienvenidos a este espacio. Vamos a esperar unos 5 o 10 minuticos que se terminen de conectar más compañeros. Y de igual manera, si la persona que nos está acompañando de la Orbi ya se encuentra en sala, me indicas, por favor. Hola, sí, aquí estoy. Buenos días para todos. John Jairo, ¿sí? Sí, sí, ¿Cómo estás, John Jairo? Un gusto saludarte. bien, gracias. Estamos esperando al doctor y ya se conecta. Listo, perfecto. De igual manera vamos a esperar también unos minuticos a que terminen de conectarse los demás colaboradores y damos inicio con el espacio. Bueno, Vale, si quieres ya puedes compartir en el chat el registro de asistencia para que los que ya están conectados se vayan registrando. listo, ya lo comparto. Perfecto, gracias. Buenos días. Buenos días.
Doctor Santiago, muy buenos días, ¿cómo está con John? Muy bien, doctor John, aquí muy atento a la charla que tenemos el día de hoy. Perfecto, Doc. Muchas gracias por la asistencia. Yo creo que vamos iniciando, Doc. No sé si podemos revisar el tema de audio, es que lo escucho como lejitos. Listo, doctor John, muy bien. Pues muchas gracias por la invitación a Jurídica, a la charla de hoy. Entonces, desde ya le doy la bienvenida a la empresa santafereña. Creo que es con la parte administrativa y conductores y demás personas asistentes aquí. Mi nombre es Santiago Sarmiento Lesmes. Soy uno de los jurídicos de Orbe. Quisiera iniciar la charla el día de hoy con mencionar qué es Orbi. Entonces lo vamos a hacer de una forma breve. Es un nuevo proyecto que tiene la alcaldía de Bogotá. Pertenecemos a Movilidad y efectivamente se presentó, vamos funcionando desde diciembre, noviembre, diciembre del 2020 y como las siglas lo mencionan es orientación a víctimas de siniestros viales. Y eso tiene que ver directamente con la charla que tenemos hoy. Entonces, este nuevo programa tiene 3 espacios: el espacio jurídico, el espacio psicológico y el espacio social. Y obviamente el espacio de formación, que es en el que nos encontramos hoy en día, que es el que lo hace extensivo a todos los ciudadanos, empresas y demás entidades, no solamente del Estado, sino privadas, para poderles indicar que aquí estamos manejando una oficina que va dirigida a todas las personas que han tenido siniestros viales. Y desde ya quiero aclarar, orientamos, por eso se llama ORBI, orientación. No hacemos representación. La representación es cuando se requiere de un abogado para que haga sus gestiones profesionales en los procesos de siniestros viales. Solamente orientamos. En ese orden de ideas, y hablándolo así muy sucintamente, estamos funcionando en el Mall Plaza, la carrera 30 con calle 19, piso 4, al lado de la ventanilla única de movilidad. Entonces, cualquier persona que tenga un siniestro vial en Bogotá, la idea es que por favor estén con nosotros directamente. Bueno, después de haber hecho esta breve introducción, vamos a hablar. El doctor John les está enviando al chat de reunión el formato de asistencia que se les pide el favor de que los diligencie. Vamos a hablar el día de hoy un poco de qué es un siniestro vial. Primero que todo, también en forma breve, porque sé que tenemos solamente una hora y de actores viales para poder llegar a hablar en términos legales qué pasa después de un siniestro vial. Los siniestros viales ocurren cuando hay un error humano en el momento de conducir un vehículo o cuando soy actor vial y no acato las señales de tránsito, excesos de velocidad, etcétera, etcétera, porque recuerden ustedes que los siniestros viales siempre se caracterizan es por falla humana. Cuando hablamos de accidentes de tránsito, es cuando hay una falla en uno de los vehículos y produce queda sin frenos, pierden el control, etcétera, etcétera, y no pueden accionar el mecanismo de frenado. Y en ese orden de ideas, allí ocurre el accidente de tránsito.
pero el siniestro vial siempre es directamente un error humano. Eso quiero que lo tengan claro. Y con esto que les quiero dar a entender, que los siniestros viales se pueden evitar, ¿correcto? ¿Por qué? Porque son fallas humanas al momento de hacer las conducciones. Ok. Ya teniendo claro la definición de siniestro vial, vamos a hablar un poquito de los actores viales. Los actores viales son todos aquellos vehículos y peatones que están, que ruedan, que están sobre las diferentes vías, bien sea vías a nivel local o a nivel nacional, porque recuerden ustedes que los siniestros viales se pueden presentar directamente en a nivel nacional. El programa nuestro es a nivel Bogotá. Entonces, ¿quiénes son actores viales? Los peatones, los ciclistas, motociclistas y todos los vehículos, las patinetas eléctricas, las motos eléctricas y todos aquellos vehículos que son impulsados por motor y que de alguna forma tienen como fin transitar por las vías de determinados lugares. Entonces, estos son actores viales. Y dentro de las vías encontramos señales de tránsito. Esas señales de tránsito necesariamente pueden ser visibles directamente, estáticas, en el buen momento. Cuando hablo de visibles son prohibido girar, un semáforo, carrilera, zona escolar, etcétera, etcétera. Esas son las visibles. Y hay unos puntos fijos que también son considerados directamente como señales de tránsito y al no respetarlas es cuando se causa los siniestros viales. Esos son los policías acostados, estas son señales fijas. Policías acostados, reductores de velocidad. Esas son las que encontramos aquí. Aquí estamos viendo directamente cuáles son las principales causas de un siniestro vial y bajo estudios que hace Pasecolda tenemos determinada que son 3 las causas y aquí yo quiero que ustedes lleven estas 3 y no las olviden porque allí es cuando se producen los siniestros y vienen las acciones legales, que es el exceso de velocidad. Recuerden ustedes que la velocidad en el perímetro es 50 kilómetros por hora, zonas escolares es 30 y dentro de ciertas zonas, dentro de los barrios, es 30 kilómetros por hora. Y no respetar las señales de tránsito cuando vemos los semáforos, el pare, vemos que va a cambiar el semáforo de verde a rojo, pero ya va en amarillo y creemos que podemos pasar y allí es cuando ocurre el siniestro vial, cuando y el exceso de velocidad. Entonces, estas 3 son las causales más frecuentes de los siniestros viales. Si tenemos una velocidad moderada, vamos a evitar siniestros viales dependiendo por donde vayamos transitando la vía. Si guardamos distancia, y aquí quiero ser muy claro porque sé que ustedes como empresa no solamente van en vehículos de 4 ruedas y pueden haber vehículos de mayor capacidad y mayor cilindraje, pero también utilizan las motocicletas. Y todas las motocicletas deben de ocupar, escúchenlo bien, un lugar igual que un vehículo. Lastimosamente aquí siempre vemos el zigzagueo, el espacio
reducido, pero que cabe una motocicleta, o van entre líneas. Entonces, en ese orden, entre carril y carril, cuando están demarcadas, a eso me refiero con entre líneas. En ese orden de ideas, ya se está infringiendo normas de tránsito y esta es una de las causales también en las motocicletas de mayor alto índice de siniestralidad. Toda motocicleta debe de ocupar sobre las vías un espacio igual al de un vehículo. Es decir, no pueden andar zigzagueando ni entre líneas, deben de ir detrás de un vehículo. Esa es la segunda causal. El exceso de velocidad, la distancia y el no respetar las señales, el pare y semáforos. Esas son las dos más frecuentes que hacen que ocurran directamente estos siniestros viales. Si ustedes como actores viales, conductores, bien sea en motocicleta o vehículos de mayor proporción, tienen muy en cuenta estas tres causales de mayor accidentalidad, créanme que van a evitar un siniestro vial. Ahora, cuando ocurre lastimosamente un siniestro vial, se pueden dar dos o se pueden generar dos acciones, una acción civil y una acción penal. La acción penal se da cuando hay efectivamente un lesionado. Ya se configura el delito de lesiones personales y como se hizo en actividad de conducción, se dice que es culposo. Jurídicamente se determina que es culposo, es decir, que nadie tuvo la intención de causar. Entonces, en ese orden de ideas, cuando ocurre el siniestro vial, acción penal, que es la primera que vamos a desarrollar, en la gráfica anterior que el doctor John nos estaba mostrando, ¿cuál es la primera autoridad que llega al sitio? Los agentes de tránsito. Ellos son los únicos encargados de diligenciar este formato, que se conoce como IPAD, y es el que va a relacionar el lugar donde ocurrió el accidente, como en la vía, la fecha, los vehículos que se encuentran inmersos en el siniestro vial, es decir, los actores viales que están allí en el siniestro, documentos de las personas, nombres, cédulas, pases, SOA, etcétera, etcétera, y lo terminan, consta de tres partes, con un bosquejo o un plano, que fue la que nos estaba mostrando el doctor John, que es la que indica exactamente cómo quedó la posición final de los vehículos. Ese es el plano topográfico de la posición final. Pero este IPAD tiene una hipótesis, es el punto de partida, es la explicación que muy seguramente va a dar en la acción penal a la fiscalía cuál fue el vehículo que de pronto, la causal que tuvo la ocurrencia de este siniestro. La más frecuente es, eso es numérico, es la 157. Vamos a dar de cuenta que se establecen dos vehículos, se relacionan aquí, se relaciona la fecha, hora, día, vehículos, documentos, conductores, etcétera, etcétera. Y después nos va a hablar de la hipótesis. Esa hipótesis es: ¿cuál cree usted, agente de tránsito, que pudo haber sido la causal de este siniestro vial? Entonces ahí puede decir no respetar un pare, ir zigzagueando, y todas estas están codificadas, pero la más usual, la que más se maneja
por los agentes de tránsito es la 157, que es por establecer. Entonces, como esta autoridad es el primero respondiente, la primera autoridad que llega cuando ocurre el siniestro, ellos son los que van a acompañar este formato, este IPAD con un informe directamente a la fiscalía. Porque recuerden ustedes que las acciones penales se dan cuando se está hablando de un delito. El delito en este caso es lesiones personales y por ser en actividad de conducción necesariamente se dice que es culposo. Nadie tiene la intención, pero ocurre. Esa es la más leve dentro de la acción penal, pero existe una que es fatal, que son el homicidio culposo, que es cuando lastimosamente un ser humano o varios fallecen en el sitio del siniestro vial. En ese orden de ideas, aquí como no se trata de hablar directamente de, ya le voy a dar la palabra a Carlos, permítame explico esta última parte y vamos a ir evacuando. Siempre hay un marco legal. Ese marco legal es la ley 906 del 2004. Ese marco legal es directamente el que maneja la fiscalía, porque recuerden ustedes que la fiscalía fue creada con la Constitución del 91 y esa Constitución creó la entidad, la fiscalía. Y ella tiene un doble propósito: investigar, recoger pruebas y evidencias para establecer un responsable. Entonces, en ese orden de ideas, la fiscalía es el ente por ley que tiene que hacer la investigación. Una vez que ese agente de tránsito o primera autoridad que llega presenta el IPAD con su informe, la fiscalía empieza a investigar. Ahora sí, Carlos tenía una pregunta, por favor, lo escucho. No, señor, perdón, muy buenos días. Mi nombre es Carlos Alberto Vallejo, funcionario del contrato de PM Medellín. Mi jefe, yo sé y entiendo que por lo legal, por lo penal, por lo civil y por lo jurídico, porque en cualquier accidente, sea en moto o en un vehículo, ya está legalizado como ataque con arma letal. Ya está totalmente estipulado en el Consejo Administrativo y está en toda la legislación. Muchas gracias y un muy feliz día. Ya eso se toma como un ataque con arma letal. Ya, ¿nos podría explicar un poquitico más en término cuando usted está hablando de arma letal, por favor? Ya fue estipulado que usted atacar o en un accidente, si usted tiene la culpa, ya eso es jurídicamente penalizado, porque ya ellos lo toman como un ataque con arma letal. O sea, ya un vehículo, supuestamente una moto o un vehículo, ya es un arma letal con la que usted atropella a alguien, o si por voluntad propia se lo tira, o si o involuntariamente. Entonces, para eso sacaron esa ley y lo pusieron a configurar como ataque con arma letal. Y eso está estipulado en la ley y también en la ley, en las normas transitarias. A ver, le cuento un poquitico. Muchas gracias por su aporte, Carlos. Señor, muchas gracias a usted, muy feliz día, muy amable. A usted. A ver, le cuento un poquitico jurídicamente cómo maneja la fiscalía esta parte. Si quiere bajar la mano, gracias. Jurídicamente se maneja, vamos a ver que sea fatal, homicidio culposo sin intención y homicidio doloso. Es decir, lo que dice Carlos Alberto, si yo tengo un vecino y reiteradamente he tenido problemas, de estos problemas ya hay denuncias en la fiscalía, eh, eh, en diferentes estamentos judiciales, y con mi vehículo resulta que veo al vecino transitando y como ya tengo ese animadversión
y esos problemas de atrás y acelero mi vehículo, lo impacto directamente, esa investigación puede conllevar a que si se demuestra, ojo, si se demuestra que efectivamente eran conocidos, que tenían problemas que habían en entidades del Estado, denuncias, en fin, que eran realmente contradictores en cuanto a sus formación, en el buen sentido, que tolerancia, llamémoslo, no sé qué otro término buscar, pero que había una enemistad directa y se logra probar ya dentro de la investigación y dentro de la fiscalía deja de ser un homicidio culposo, sino pasaría a un homicidio doloso. Muy seguramente eso es lo que Carlos Alberto nos quiere decir, que el utilizar un vehículo puede conllevar a ser un arma letal. Claro que sí, pero inicialmente todo parte de una investigación. Y créame que en los años que llevamos, yo fui funcionario de la Fiscalía, soy de los que inauguró aquí Orbi, no he encontrado aquí en Orbi un solo caso desde el 2020 que se haya presentado con dos personas conocidas. Es decir, partimos de que el conducir es una actividad de riesgo y por lo tanto, si no tengo los 5 sentidos al conducir, necesariamente puedo conllevar a que se presente un siniestro y la fiscalía es la que tendrá que investigar. Pero jurídicamente se determina que es todos los siniestros culposos. Los siniestros viales, bien sea cuando hay lesionado o cuando es fatal, homicidio, no dejando a un lado que obviamente un vehículo se entiende que por sus proporciones, por sus tamaños, pueden conllevar a ser un arma letal, por supuesto, pero todo ello se va a desarrollar dentro de un tema de una investigación. Entonces, esas serían las excepciones, como bien lo dijo Carlos Alberto, frente a esta arma letal que se tiene allí, pero siempre y cuando se pruebe un grado de enemistad. Bueno, continuando un poco con la parte directa, y gracias por el aporte. Continuando con la parte directa de los términos legales, indicábamos que existe cuando hay lesionado o lesiones personales culposas, acción penal, y cuando es fatal, homicidio culposo. Pero también existe directamente los daños materiales. Entonces, cuando se habla de daños materiales, ya no estamos hablando de acción penal, no estamos hablando de fiscalía, sino necesariamente estamos hablando directamente de una acción civil, porque la acción civil que persigue que se busque el reconocimiento de unos daños, pero materiales. Recuerden ustedes que en los siniestros viales pueden ocurrir solamente daños, y me disculpan la expresión, de latas. Es lo que se conoce como daños materiales. Y resulta que anteriormente existía que llegaba el agente de tránsito, levantaba el croquis necesariamente y con ese croquis las personas podrían adelantar directamente todo lo pertinente para que le restablezcan esos daños materiales frente a una acción civil. Pero hoy en día cambió la normatividad y esa normatividad indica que no se hace necesario que efectivamente llegue un agente de tránsito
cuando hay daños materiales. Hoy en día la ley 2220 del 2022, y esta indica es que las partes, los que se ven inmersos en el siniestro vial por daños materiales, ellos deben de recoger las pruebas para iniciar la correspondiente acción. En ese orden de ideas, las personas afectadas deben de tomar hoy fotografías, un video donde se observen no solamente las placas de los vehículos implicados, sino que se observe la vía, se tome un registro del lugar exacto, la nomenclatura de donde ocurrió el siniestro vial y muy amigablemente intercambien datos para tratar de arreglar. La idea es arreglar en el mismo sitio, conciliar es el término. Si las dos personas y los dos conductores, que son los que saben quién fue el que realmente infringió exceso de velocidad, una norma de tránsito y ocasionó esos daños materiales, pues si la persona es consciente y tiene un nivel de solución del conflicto, pues van a arreglar allí, de pronto llegan a algo económico, si se tiene el dinero se da y allí termina, no hay necesidad de continuar con la acción penal, con la acción civil, discúlpeme, para lograr redireccionar ese daño que sufrió la persona frente a sus bienes, en este caso a sus vehículos. Entonces, necesariamente con esta ley ya no llega autoridad competente. Es interparte, las partes tienen que tratar de arreglar y allí mismo recoger las pruebas. ¿Por qué? Porque entendemos que hay conductores no tolerantes, con un poco de agresividad y pues de eso no se trata. Entonces se tienen que recoger las pruebas, no se va a poder conciliar y necesariamente con las pruebas se inicia la correspondiente acción legal, que es buscar un centro de conciliación y hacer llegar a la persona, si no el conductor no es el propietario, al conductor y al propietario, a tratar de que se arregle, porque recuerden ustedes que la conciliación es un tema alternativo de solución de conflictos y siempre se debe dar o agotar, es un requisito de procedibilidad antes de iniciar una acción legal. Cuando hablo de acción legal es una demanda. Entonces, en ese orden de ideas, siempre se busca agotar una conciliación entre las partes, pero para ello es necesario en el mismo sitio recoger las pruebas por si no se concilia allí, ni se puede conciliar en un centro de conciliación, tener las pruebas mínimas necesarias para iniciar una demanda, una acción legal como tal. Entonces, esas son las dos acciones que vamos a desarrollar directamente en la charla de hoy que nos corresponde cuando ocurre un siniestro vial. ¿Había una pregunta, por favor? ¿Alguien tenía la mano levantada? Sí, muy buenos días, con Franklin Penagos, escolta del contrato de PM. Sí, don Frank. Buenos días. Una pregunta que me cae la duda. ¿El siniestro vial también se da cuando ocurre por el mal estado de las vías? El daño de un vehículo, la caída por un mal estado de la vía, ahí también incurre el siniestro. ¿Y quién tiene responsabilidad en ese siniestro? Muy buena pregunta. Recuerden ustedes que lo que se maneja normalmente en los siniestros es la acción penal y acción civil. Es lo que en su mayoría, pero excepcionalmente se da la acción administrativa, que es la pregunta que nos hace el compañero. La acción administrativa se da
cuando una de las vías hace que lastimosamente ocurra un siniestro vial, falta de mantenimiento, huecos muy, digámoslo de alguna forma, protuberantes, que hacen que efectivamente a raíz de ese mal estado de la vía ocasiona el siniestro vial. Pero recuerden ustedes que en materia de derecho todo se debe probar. Entonces, cuando hay fallas en la vía, lo vamos a poner de una forma práctica y fácil. Va una motocicleta y sobre su carril encuentra un hueco de tamaño, hombre, que lastimosamente ya se ve encima, y eso es lo que hace que lastimosamente esa motocicleta, ese vehículo, ese actor vial, caiga y pues dañe no solamente haya daños materiales, sino físicos, pero lo vamos a poner de forma práctica y fácil, que solamente hay un actor vial, la motocicleta. En ese orden de ideas, aquí no entraría a operar ni acción penal ni acción civil, sino una acción administrativa, porque está vinculado el Estado. Recuerden que cuando pagamos los intereses, los impuestos, perdón, esos impuestos van dirigidos a ciertas áreas, no solamente mantenimiento de vías, también pagamos impuestos para la parte de salud, para la parte de educación, etcétera, etcétera. Pero dentro de todos los impuestos que pagamos, también la malla vial es para un mantenimiento. Y es eso lo que hacemos en los peajes. Cuando pagamos un peaje, se entiende que esa vía, un consorcio, llámese que sea, es el encargado de tener esa vía medianamente aceptable. Entonces, cuando se incurre o lleva un siniestro vial por fallas en la vía, ya es una acción administrativa y se tendría que ver quién es el ente del Estado encargado del mantenimiento de la vía, porque hay vías nacionales, departamentales y del distrito. Entonces, dependiendo de donde ocurra el siniestro vial y si fue por causas de la vía, debemos de averiguar quién es el ente del Estado encargado y ya se entraría a una acción administrativa, y aquí volvemos al principio, siempre se debe agotar ese requisito de la conciliación antes de iniciar una demanda contra el Estado, contra ese ente encargado de darle el mantenimiento a esa vía. Pero aquí hay algo muy especial. Cuando hay un ente del Estado vinculado por fallas en la vía y ocasiona un siniestro, lesiones y daños materiales, se debe buscar la conciliación en la Procuraduría, única y exclusivamente. La Procuraduría tiene centros de conciliación y se debe buscar la conciliación allí, y es como una demanda pequeña donde debo narrar los hechos, donde volvemos al principio, pruebas, hay que tomar fotografías del sector, el sitio, para poder demostrar de que sí fue una falla en la vía y que esa vía por falta de mantenimiento fue que ocurrió el siniestro vial. Y se presenta una solicitud de conciliación ante la Procuraduría y se vincula a ese ente del Estado para que trate de arreglar. Si no concilian, ahí sí se demanda, pero se demanda, vuelvo y repito, en lo administrativo a ese ente del Estado. No sé si... Doc, creo que se le apagó el micrófono. Ya no escuchamos al doctor Santiago, ¿cierto?
561 negativo. Sí, no, Negativo, no se está negativo. escuchando. Negativo. Negativo, se te apaga el Pero en un micrófono. momento ya solucionamos el inconveniente y ya. ¿Me están escuchando, por favor? Ahora Ahora sí, sí. Doc. Sí, Bueno, señor. Fuerte y lastimosamente me claro. moví aquí y de pronto hubo desconexión. No sé si me alcanzaron a escuchar lo que indiqué frente a la acción administrativa cuando hay fallas en la vía. ¿Hasta dónde me escucharon? Discúlpeme. No, sí se alcanzó a escuchar todo, solo cuando usted iba a hacer la última frase se fue el micrófono. Ah, ok. Lo que ¿Listo? mencionaba es si quedó clara la respuesta frente a la pregunta. Sí, señor. Quedó Bueno, claro la incógnita con la situación. Muchísimas gracias. no, señor, con todo gusto. Hay otra mano. Sí, Carlos Bueno, la tiene levantada. por favor, Carlos. No, señor. Nuevamente Carlos Alberto Vallejo, de acá de PM Medellín, Vicente Santafereña. Señor, hay algo que no se les ha, que en este momento pues no se ha refutado. Bueno, acerca de tantos accidentes, obligatoriamente hay que tener un SOA, ¿cierto? Que eso es lo que es daño contra terceros. Bueno, cuando eso se paga, para que lo sepan mis compañeros escoltas, cuando eso se paga en cualquier ente público o privado, tienen derecho a atenderlos o a atender a personas siniestradas. Ya llega a un perito en el que dice el hospital, la clínica o donde lo lleven. No, es que ya el SOAD a usted no le cubre porque es que ya se pasó del monto. Eso es muy sencillo. Se le tira a el seguro del Estado, que se llama el FOSIGA, que es el consecuente del SOAT. Entonces, muchas veces le Perdón, niegan a un perdón. servicio. Discúlpeme, lo interrumpo. Usted va bien encaminado, pero se me está adelantando y se están confundiendo dos cosas que son diferentes, ¿no? Sí. Y ya lo voy a explicar más adelante y muchas gracias Okay. por su aporte nuevamente, Carlos Alberto. A Pero usted. vamos a hablar, Visica, y discúlpeme que lo interrumpa así, sino que eso es tema que lo vamos a adelantar, del SOAT. Porque recuerden ustedes que todo vehículo para transitar necesariamente debe tener tres documentos que son obligatorios. Primero, el pase de conducción, que lo acredita que puede movilizar el vehículo en el cual van. Porque recuerden ustedes que hay categorías de pases, numeraciones, que eso es lo que lo habilita usted como conductor para poder mover cualquier vehículo. Hay pases de motos, de vehículos de mayor capacidad, cilindraje, etc. Entonces, primero, el pase. Segundo, el SOAT, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. Esas son las siglas, SOAT, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. Y el tercer documento es la revisión tecnomecánica, excepto, ojo con lo que les voy a decir, que el vehículo tenga menos de 5 años. Es decir, estamos en el 2024, devolvemos 5 años, son 4, al quinto año ya tienen que hacerle la revisión mecánica. Si son modelos recientes, pues no van a necesitar tecnomecánica. 5 años atrás ya requieren tecnomecánica. Entonces vean ustedes, esos tres, pero esos tres hacen operaciones diferentes. El pase, obviamente, lo acredita para conducir el vehículo en el cual usted se está moviendo, si corresponde al vehículo y al pase a la numeración y a la categoría. Dos, el SOAT es para la atención médica. Y aquí quiero darles claridad a algo. No solamente es atención médica, es transporte. Por eso llegan las ambulancias, porque ese SOAT es un seguro.
y ese seguro cubre el transporte desde el momento en que tenemos el siniestro vial hasta el centro médico donde van a darnos la atención. Cubre transporte, cubre todo lo que es hospitalización los días que estemos, cubre medicamentos que requieran cirugías, ¿correcto? Y después de que usted termine su proceso médico y tiene un término de 6 meses, hasta 6 meses, la idea es en el tercer mes, máximo en el cuarto. Una vez que usted termina su proceso médico, puede hacerle una reclamación, es decir, la víctima o la persona lesionada a esa compañía de seguros. Ellos tienen unas tablitas y les van a exigir su historia clínica, el IPAD que ya hablamos, y de acuerdo a sus lesiones les van a reembolsar algo. Vean ustedes lo que hace el SOAT. Y hoy en día hay mucha evasión del SOAT. Y vean lo importante, salvaguarda la vida de un ser humano en un siniestro. Ahora, ahí viene la segunda parte, que era lo que mencionaba nuestro amigo Carlos Alberto. ¿Qué ocurre cuando no hay SOAT? Porque aquí tenemos la mala costumbre de evadir comprar el SOAT. Y fíjense en la importancia. ¿Ya? Toda la atención médica, si ven ustedes, tiene un tope de 30 y algo, no recuerdo ahorita cuánto quedó, pero son 30 y algo millones. Eso es más que suficiente, pero hay siniestros viales que son muy complejos y ahorita les voy a hablar cómo se maneja esa parte. Entonces, este SOAT, cuando no se tiene el SOAT y ocurre un siniestro vial y la persona es trasladada a un centro médico, entra a funcionar el ADRES. Es un seguro igual al del SOAT. Antes se llamaba FOSIGA. Hoy en día se llama ADRES y cubre lo mismo exactamente que el SOAT. ¿Por qué? Porque para el Estado prima la salud y la integridad de la persona que tuvo el siniestro vial. ¿Sí ven? Entonces, si se tiene el SOAT, entra por el SOAT. Si no entra, si el SOAT está vencido, se puede utilizar cualquier SOAT. Si son 2 vehículos, se puede utilizar. Si el uno no tiene, el otro se puede utilizar. Aquí no importa. Aquí lo que interesa es la salud y la integridad personal y la atención médica. Entonces vamos a decir que ninguno de los 2 vehículos implicados, dejémoslo en que 2 vehículos implicados, no digamos qué tamaños, no tenían SOAT, pero hay lesionados, son trasladados allá inmediatamente. La ambulancia va a indicar que efectivamente esas personas tuvieron un siniestro vial y que a consecuencia de ese siniestro vial es que llegan a ese centro médico. Con solo mencionar siniestro vial o accidente de tránsito, aunque no es lo correcto, pero que indiquen que efectivamente tuvieron un siniestro vial, queda en la epicrisis, en el reporte de entrada. Y allí, al no existir SOAT, entra el ADRES directamente a hacer las mismas funciones, porque prima en la salud de las personas. Piensen ustedes. Y bueno, el otro documento es la revisión tecnomecánica, que ese ya es más dirigida al mantenimiento del vehículo. Esos son los 3 documentos y cómo operan, sobre todo el SOAT, que era el más importante que nos decía Carlos Alberto, y de no existir SOAT, inmediatamente el ADRES. ¿Qué ocurre? Y aquí les voy a hablar a ustedes un poquitico. Resulta que si se llega al tope máximo, los 30 y algo millones, en todo centro médico hospitalario hay una trabajadora social.
y necesariamente hay que ponerse en contacto con ella antes de que llegue al tope máximo, porque puede llegar, era lo que decía el compañero ahorita. Entonces, ella se encarga de hacer puente con la entidad, con la EPS, para que continúe con su EPS. Entonces, los familiares de la víctima son los que tienen que llegar allí y solicitar que hagan el puente para que, como se agotó el SOAT, directamente entre el respectivo EPS que tenga cada una de las personas para que continúe con la atención médica. ¿Correcto? Bueno, hay alguien con la mano levantada, no identifico el nombre. Sí, doctor, buenos días. Mi nombre es Carlos Mora. Don Carlos. Tengo una pregunta. En cuanto a lo que acaba de decir, en caso de que la persona no tenga EPS, ¿cuál sería el proceso? A ver, le cuento. Aquí es fundamental la trabajadora social. Resulta que cuando las personas no tienen EPS, ellos tienen mecanismos para afiliarlos. Todas las entidades del Estado tienen un régimen gratuito, pero usted debe cumplir con ciertas formalidades. Por ejemplo, aquí en Bogotá, generalmente cuando no tienen, entran a Capital Salud, ¿correcto? En ese orden de ideas, Capital Salud es el que va a esa trabajadora social a llevarlo a hacer los trámites pertinentes para que la persona reciba su atención médica y continúe, ¿no? Pero eso es más de trámites o la misma familia pueden hacer los trámites pertinentes. Recuerden que también hay SISBEN y el SISBEN también entraría allí, pero el SISBEN sí se tiene que gestionar con mucha anterioridad porque debe cumplir con otros requisitos diferentes. Pero bueno, esto creo que no ocurre en la empresa de ustedes. ¿Por qué? Porque para la empresa de ustedes, y es lo que nos interesa de pronto capacitarlos un poco directamente a ustedes, allí sí cumplen con todo el régimen legal, es decir, prestaciones sociales, salud, pensión, riesgos profesionales, etcétera, etcétera. Entonces, pues no sería el caso de ustedes, ya sería una excepción. Entonces, para continuar con el tema, porque vean, nos desviamos un poquito, pero es bien importante que se sepa qué es lo que cubre el SOAT. Entonces, una vez que empieza la investigación con la fiscalía, ojo, hay tres partes que se deben y nunca deben de olvidar. La primera, deben de presentar la víctima lesionada. Recuerden ustedes que aquí hablamos de la ley 906 del 2004. Esa es la que Doctor, habla... se escucha entrecortado. ¿Sí me están escuchando? Sí, Doc, no, usted se le escucha bien, de pronto es el internet de la persona que Ok. no está funcionando bien. Perfecto. Muchas gracias, doctor John. Entonces les mencionaba yo que la fiscalía debe cumplir su rol de investigar, recoger pruebas y evidencias para establecer quién fue el responsable en el siniestro vial, llámese lesiones personales culposas o en el caso extremo homicidio culposo. Pero la víctima o lesionado debe estar muy activo. ¿Por qué les hablo de esto? Porque esa ley menciona que deben de presentar una querella. En materia jurídica hay una norma, un procedimiento y unos tiempos. Siempre. Norma, procedimiento y tiempo. Esa norma, ya la mencionamos, ley 906. El procedimiento es el rol que tiene cada uno y la víctima aquí tiene un tiempo para presentar una querella. Esa querella es un escrito que va a mencionarle al fiscal y le dan 6 meses después de la ocurrencia, hasta 6 meses después de la ocurrencia del siniestro para que presenten un escrito, y ese escrito necesariamente conlleva a que se determine cómo fueron los hechos, puede aportar pruebas la víctima o lesionado si tienen fotos, videos, etcétera,
o pedirle a la fiscalía que practique ciertas pruebas y que lo envíen a medicina legal. ¿Por qué? Porque el fiscal es abogado y medicina legal es el perito médico, es el que va a determinar cómo fueron sus lesiones, si hay secuelas, no hay secuelas, incapacidad, va a dar un informe y todo eso entra dentro del proceso. Pero dentro de este proceso, hasta 6 meses tienen para presentar la querella, es decir, al fiscal que le está llevando la investigación. Los fiscales es una sola entidad, pero un fiscal puede hacer actos urgentes, conocer del caso, otro fiscal continuar con la investigación y otro hacer las audiencias. Es normal. Ustedes deben estar atentos cuando ocurre un siniestro vial, qué fiscalía está llevando y ante la fiscalía que lleve tienen hasta 6 meses para presentar la querella en las condiciones que yo les acabo de mencionar. Hechos, aportar pruebas, o solicitar que practiquen y solicitar que lo envíen a medicina legal, porque ese es el perito. Medicina legal le va a hacer una valoración, no los van a examinar, sino con la orden que da la fiscalía va a rendir un informe y ese informe va a llegar directamente a la fiscalía como prueba de acuerdo a su historia clínica. ¿Qué les quiero decir? Que cuando ustedes estén inmersos en un siniestro vial, necesariamente deben de ir solicitando su historia clínica, exámenes, resonancias, radiografías, porque todo eso deben de llevarlo directamente el día de la valoración ante medicina legal para que él pueda rendir su informe. Y como les indicaba, hasta 6 meses tienen. Si ustedes no presentan como víctimas o lesionados dentro de la investigación en las acciones penales ante la fiscalía, este escrito y pasan los 6 meses, así la fiscalía haya hecho investigaciones, haya recogido pruebas, cierran el proceso, porque este era un requisito que debían de cumplir la víctima o lesionado. Entonces no olviden siempre de presentar su querella y hasta 6 meses tienen para presentar. 2. La conciliación, recordemos que se debe de agotar y es obligación de que el fiscal llame a los conductores implicados a tratar de conciliar, así como la víctima o lesionado tiene la obligación de presentar su querella, el fiscal tiene la obligación de citar a las partes a un arreglo, porque este es un delito que se considera como querellable, es decir, que se puede arreglar jurídicamente, le dan esa facultad, dependiendo de las lesiones, de sus incapacidades, de las secuelas, de las afectaciones y lo que han gastado, de que ustedes hagan un cálculo y el día que lo cite la fiscalía puedan ustedes calcular una pretensión económica y si la otra parte está de acuerdo, pues efectivamente se levantará un acta y allí necesariamente termina el proceso. ¿Por qué? Porque se realizó un arreglo económico, se concilió. Si no se concilia, continúa la acción penal con las pruebas directamente allí y van a establecer, y ahí sí vienen las audiencias, y en cada una de las audiencias van a tener oportunidad el responsable del siniestro de conciliar, pero ya ante el juez. Si no concilia, pues va a salir condenado siempre y cuando las pruebas demuestren que fue el responsable. Eso frente a la acción penal y lo más importante que ustedes deben de hacerlo. Pero aquí estamos hablando de víctimas. Pero cuando ustedes son los responsables, ojo con lo que les voy a decir, cuando no respetaron la velocidad, cuando zigzaguearon y no tuvieron su campo como deben de llevarlo como un vehículo cualquiera si van en moto, y cuando cometen imprudencias no respetan señales de tránsito, y ya ustedes son los responsables, si no concilian, va a llegar una sentencia condenatoria, los van a condenar.
Y supongo yo que aquí en la empresa ustedes les piden antecedentes judiciales. Entonces, vamos al peor de los ejemplos. En esos, ustedes son los responsables, no conciliaron, lastimosamente llegó a la última audiencia, hay una sentencia condenatoria y como ustedes no tienen antecedentes, el juez va a dejar que paguen casa por cárcel. Los van a condenar, vean ustedes, los van a condenar. Porque siempre hemos venido hablando de que ustedes son las víctimas, son los lesionados, pero también recuerden que si no respetan estas tres principales argumentos, exceso de velocidad, distancia y respetar normas, se pueden ver inmersos, ya no ustedes como víctimas, sino como responsables y pueden ser condenados. Y una condena, si no hay antecedentes, pueden pagarla en su casa, pero ya les va a salir siempre en sus antecedentes judiciales y eso va a conllevar a que les puedan cerrar laboralmente puertas en varias empresas. Entonces, mucho cuidado. Vean ustedes la responsabilidad de conducir es una actividad de riesgo. Y si no vemos que podemos poner en peligro, así como decía nuestro amigo Carlos, es considerado un arma letal el conducir. Si no tenemos ese cuidado mínimo y necesario con los 5 sentidos, eso puede conllevar directamente a que tengamos un proceso, una acción penal y que seamos condenados. Entonces, yo les quiero llamar a recapacitar, a respetar velocidades, espacios, distancias y señales de tránsito para que nunca nos veamos inmersos como posibles responsables en una acción penal. Porque les hablé más de la víctima y quería dejar esta última parte aquí al final, porque también podemos vernos como responsables y podemos tener una condena. Imagínense detrás de un siniestro vial que sea fatal, no solamente fallece una persona, imagínense ustedes la condena y destruyen toda una familia, porque podía ser la persona que proveía de sus alimentos a sus hijos, de lo escolar, y si fallece esa persona, entraríamos a responder ya por homicidio culposo. Entonces yo los quiero invitar a reflexionar un poco de que en nuestras manos, por eso me tomé la molestia de hablar, ¿qué es un siniestro vial? Está en nuestras manos que ocurra o que no ocurra. Y que nos veamos inmersos en una acción penal, que lo más leve sería unas lesiones personales, si somos responsables o víctimas, o vernos de pronto incapacitados cambiando de actividad laboral por no respetar estas tres, exceso de velocidad, distancia y señales de tránsito. Nos podemos ver inmersos en una lesión muy grave que nos va a cambiar el rumbo no solamente de nuestra vida, sino también de toda una de las familias que están detrás. Entonces, vean ustedes, quería dejarles esta reflexión, que en manos de ustedes está evitar los siniestros viales, se pueden ver inmersos en las acciones penales, las acciones civiles son las latas, para eso hay centros de conciliación, hay que tomar las pruebas y con las pruebas, si no se concilia ahí en ese lugar, ya en un centro de conciliación o con las pruebas inician una demanda y tendrían que buscar un representante. Y las acciones administrativas, cuando el Estado por fallas en la vía, ya tendrían que responder agotando siempre la conciliación. Entonces, yo les quiero agradecer a ustedes este espacio, realmente es muy corto para todo lo que tenemos que hablar, y recuerden que hay seguros de responsabilidad civil extracontractual. Esos seguros no son obligatorios, pero los tienen ciertos vehículos y ellos, es un seguro aparte, pueden responder cuando ocurren los siniestros viales por las lesiones y van a responder directamente hasta ciertos montos.
No es obligatorio que tengan estos seguros todos los vehículos, pero generalmente las empresas sí los tienen porque nadie está inmerso directamente o excluido de un siniestro vial. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Espero que seamos un poco reflexivos en todo lo grave que nos puede ocurrir. Y bueno, no les digo que los invitamos a Orbi, que los esperamos aquí porque no es la idea y en manos de ustedes está evitar los siniestros viales. Muchas gracias a todos, doctor John, muy formal. Muchas gracias, doctor Santiago. Muchas gracias a John Jairo. Ustedes siempre prestos a pues despejar todas las dudas de nuestros colaboradores. A la Orbi extender nuestros agradecimientos siempre también pues por la colaboración que han tenido con Vigilancia Santafereña. A todos nuestros colaboradores que asistieron, muchas gracias a ustedes por su participación. Esperamos que el espacio les haya gustado. También esperamos pues que continúen ustedes participando en los diferentes espacios que tenemos con la Orbi programados, que ustedes saben en la Escuela de Capacitación Visan y en los grupos de WhatsApp. Nosotros estamos publicando constantemente los espacios que tenemos de formación y de capacitación. Por favor, les recuerdo que en el chat hay un link de asistencia para que las personas que no hayan llenado pues este link, lo llenen para que quede registrada su asistencia. John Jairo, muchas gracias a ti por participar, por habernos abierto este espacio con la Orbi y nada, pues esperamos continuar pues contando con ustedes y poder también ampliar más la participación de nuestros colaboradores. A ustedes muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Feliz día para todos. Buen día para todos. Que estén Doctor, que esté muy bien. Bendiciones. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.